la máquina a la que se está hablando, pero por razones obvias me voy a sentar y con el speaker os comento un poquito de qué vamos, y vamos a pedir aquí a un señor muy discreto. ¿Dónde lo tengo? Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de conocer la historia, algunos aspectos de la historia de Madrid en concreto. Pedimos, Señor, que tú le des facilidad de compartir a Gabino en esta mañana, que podamos disfrutar de este tiempo juntos, de coinonía, y que sobre todo, sobre todas las cosas, veamos los aspectos que atañen a nuestra fe, Señor. Te damos gracias, cuídanos en el viaje de ida y de vuelta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, algunos habían dicho, bueno, puedo aprovecharlo, he hecho una siestecita. Lo siento, disculpa, hermano o hermana, si esa era tu buena intención. Este viaje que iniciamos hoy es nuevo. Bien, pues desde el año 1997 ya llevamos un montón de viajes y hemos añadido uno, concretamente que titulamos Historia de la Reforma y la Contrarreforma en la Comunidad de Madrid. Es verdad que el turismo a los cementerios es una de las modalidades modernas que está despertando y originando varias empresas que se dedican a esto. Aunque alguien comentaba que esta mañana cuando vio a un grupo y dice, oye, ustedes son los que están preparando ir al cementerio y se han asustado, dice, pensaban que eran zombies un poco disfrazados, porque ¿quién pregunta por esas cosas, no? Bueno, pero lo cierto es que en estos 2 últimos siglos, hermanos nuestros y hermanas nuestras que han estado testificando aquí en la ciudad de Madrid, pues descansan sus restos hasta la venida de Jesús en 2 cementerios principalmente. Uno es el cementerio civil, que es el que vamos a visitar en primer lugar, ahora, dentro de muy poco, y el cementerio británico. Es verdad que a la hora de arreglar los detalles, en el cementerio británico, debido al COVID, cortaron las visitas guiadas y ahora supongo que ya sabes que ellos cuidan muy bien a los muertos, como habéis visto con la reina Isabel, y entonces no quieren que los contaminemos a los muertos que están ahí en Carabanchel, en el cementerio británico. Pero en el librito que llamamos cuaderno del viajero que yo os daré allí cuando lleguemos, pues ahí tenemos información. Pues ahora ya cuando pasemos al Cristo, hacemos la luz. Que nos hablaste, pues perdona. Pues no te la vaya, no te la toco nada. Yo esperaba a David Lemor, que él es un experto en eso. Bien, nosotros vamos ahora a recorrer a través de ciertas tumbas que vamos a ir viendo y brevemente comentando a la historia de los 2 últimos siglos. El título de este cuadernito es La Reforma y Contrarreforma. La Reforma es el movimiento que la gente así suele resumir de Lutero, y la Contrarreforma es la respuesta de la Iglesia católica a esa reforma, que respondió pues con la Compañía de Jesús, con el Concilio de Trento, luego más adelante, andando el tiempo, con el arte barroco, y esto lo vamos a recordar no en una fecha tan lejana como el siglo XVI, sino en el siglo XIX y siglo XX. Y 3 imágenes de esa contrarreforma puede verse un poco en el cementerio civil,
que es donde estamos, en el cementerio británico de Carabanchel, que es donde queríamos llegar, pero ya están anuladas, según la página web del consulado, las visitas por el COVID. Y hay un dato poco conocido que vincula este asunto de la contrarreforma, pero que está aquí en este grupo escultórico, que Dios mediante vamos a ver en el Cerro de los Ángeles. Aquí, en la segunda página, la que si estuviera numerada sería la 2, pues hay una breve relación de los que están aquí, protestantes, todos enterrados. Estos son todos protestantes. Es curioso cómo he visto, creo, toda la bibliografía, después hablaré con Javier, que él es mucho más experto que yo en el tema de los cementerios de Madrid y no sé si de otros lugares, porque normalmente en la literatura que hay sobre los cementerios civiles, en Madrid, el cementerio civil, no se suele mencionar ningún protestante. Es verdad que el peso de los 4 presidentes de las repúblicas que hemos encontrado al lado, pues sí se menciona, pero yo no era un claro protestante. Pero vamos a ver algunos de estos. Luego el cementerio británico, que no vamos a poder ver, pero después ya en el coche os comentaré para ganar ahora un poco de tiempo. Aquí, en lo que sería la página ya, pues 2, 4, hay un chiste de una revista que era humorística, Motín, en 1885. Vemos una nota, bueno, un gesto, donde la muerte está forcejeando, tiene un féretro en la mano, y al lado un sacerdote quiere quitarse. Esto es lo que un premio Cervantes, muy respetado, que tiene un libro sobre estas cuestiones, que es este, Cementerios Civiles y la heterodoxia española, de José Jiménez Lozano. Él habla, y 2 pastores, otro pastor sevillano y yo que estaba en Sevilla, colaboramos en darle información, y es una frase bastante extraña que no sé si habéis escuchado en alguna ocasión: el robo o el secuestro de cadáveres. Cuando esto solía ocurrir más en pequeñas ciudades, cuando se enteraba que un protestante, un hereje, había sido anticatólico, porque había nacido, sus padres le habían llamado y le habían muerto, pues moría, pues ellos, a veces los curas, cogían y literalmente robaban el cadáver para llevárselo y enterrarlo en lo que llamaban Tierra Santa. Con la Segunda República, yo nací en la conmemoración de la Segunda República, pero aclaro que no fue en el 31. Bueno, la Segunda República sí, el 14 de abril, yo un poquito más tarde, 1944. Debajo hay una foto donde Indalecio Prieto, en este caso él estaba como concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, asistió, y fue además impulsada por él este asunto, el derribo de la tapia que dividía los 2 cementerios de Sevilla. Lo que es el cementerio civil, y la historia de este empieza ya en el siglo XIX. Curiosamente, se había preparado la inauguración con la visita de Alfonso XIII, pero a una jovencita se le ocurrió suicidarse un día o 2 antes, y entonces lo inauguró ella con el entierro de ella. Como os había adelantado y nos recordaba Rosa Cabrera, entre las personas, en este caso las damas, que están aquí enterradas,
está Alicia Gordon Gulick. Gulick es el apellido del esposo. Nació en Boston en 1847 y murió en Londres, donde estaba de misión, en 1903. Fundadora del Instituto Internacional. En la calle Miguel Ángel hay un edificio que es Premio Nacional de Arquitectura, que se conoce como el Colegio Americano, que es este. Este edificio fue construido en su memoria después de su muerte. Ella empezó, después de haber estado en Santander y en Biarritz, educando a mujeres, por mujeres. Cuando ya ha llegado el momento de ingresar a la universidad, entonces en esa zona no había universidades y entonces se vino a Madrid y a comprar un chalet que hoy es la sede de la Fundación Ortega y Gasset. Pero aquí es, en la ruta que hacemos por Madrid, precisamente es uno de los lugares que visitamos. Cuando grandes catedráticos de lo que era entonces la Universidad Central, que es cuando se desmantela la Universidad Complutense de Alcalá de Henares y se pone en Madrid, pues se sorprendieron de que por libre unas chicas querían ser examinados ya en el examen final de Filosofía y Letras. Bueno, hubo un gran revuelo entre los catedráticos que no sabían cómo lidiar, porque nunca habían examinado a ninguna joven. Eso era cosa de tíos, no de chicas. Así que los machos, que al final el rector dijo, al rector le dijeron que no, que los catedráticos que no se responsabilizaban si había un desorden público que eran dos chicas, ¿no? Por esa desbandada de féminas que querían ser como ellos. Pues le hicieron el paseíto este que hacen cuando se triunfa en el deporte, para burlarse de las chicas que iban a examinarse. Bueno, pues la verdad es que ellas aprobaron, y no sé cuántos aprobaron de los que iban. Yo he trabajado en el Archivo Histórico Nacional, aquí en Madrid, calle Serrano. Hay una sección de universidades donde ya la documentación a partir de determinada fecha de todos los expedientes de los que han estudiado se custodian allí. Y allí están los expedientes de estas dos chicas y de otras que fueron después. Me llamó la atención que ellas terminaron el bachillerato en San Sebastián y el impreso que tenían preparado de final de curso ya tenía impreso, como el resto de los detalles de dónde nació y cuándo y todo eso, tenían puesto aprobado. Parece que a lo máximo que llegaban los hombres, porque era de eso de lo que se trataba, eran los únicos que estudiaban, era aprobado. Estás tachado y pone sobresaliente. Había una diferencia. Bien, pues esta mujer, hay un retrato muy hermoso en el aula magna del centro de Miguel Ángel. Era, a mí me gusta así en plan coloquial, una mujer de armas tomar. El hecho de tomar esa decisión, era una pianista excelente. Cuando los reyes iban a San Sebastián de vacaciones, trasladaban su piano y a ella para que amenizara las veladas. Era una escritora bastante atrevida para hacer una biografía de un gran hombre de Dios que el primer gran avivamiento americano lo llevó adelante. Pero claro, si ella escribía una biografía de ese hombre para consejo a los ministros y ponía a Alicia, pues temía que no lo iban a comprar, porque ¿qué crédito tenía una tía para hablar de esas cosas? Bueno, y entonces pues está firmado con sus iniciales. Pero desde luego la parte más impactante, cuando yo estudiaba su biografía, es que el marido, primero,
porque este es marido en segundas nupcias, el William Hooker Gulick, que también está enterrado ahí, le duró la noche de bodas. Cuando despertó estaba fiambre. O sea, que eso ya es nivel, ¿no? Entonces, bueno, de don Guillermo, que es el que se casó después con ella, se ve que tomó medidas y entonces él le sobrevivió. En esta tumba aquí, que está es de una de sus alumnas, primero y más tarde profesora como ella en el Instituto Internacional y en este caso asturiana. Así que este es el retrato, que está aquí, que es del aula magna de aquí del colegio, del Instituto Internacional, y su esposo es este galán. Este galán es su esposo. Bueno, lo único que él tenía es que registrar, en este caso primero una escuela de primeras letras, porque él empezó enseñando a niñas en Santander, luego ya cuando llegaba la edad del instituto se mudaron a San Sebastián, en un edificio que todavía se Tornos Blasco. Nació en Atea, Zaragoza, en 1833 y murió en Madrid en 1918. Era escolapio, se dedicó, como suele ser típico en esa orden religiosa, a la enseñanza. Y fue predicador de la reina Isabel II, pastor de la iglesia evangélica que sigue todavía, y en el edificio que él inauguró, estando él de pastor, en la calle Noviciado número 5, curiosamente había sido ese lugar un almacén de los inquisidores de Madrid, y fue un activo escritor. Se casó con una cubanita que le precedió un año y que tenía buen humor. No sé si esto es típico de los cubanos, pero aquí dice, en esta primera lectura, aquí te espera tu querida esposa. Y al final llegó, un año después llegó, aquí te espera. Muy curioso. No es común, muy raro, y de hecho de todas las tumbas que vamos a visitar aquí, o en cualquier otro lugar, que haya un crucificado. Sí, eso me extrañó. Sí, no, es una sorpresa, y podemos ir viendo que ninguna de las tumbas lo tiene, ni las que están aquí al lado, ni otras. Pero esto debió de ser un deseo de su propia. Y hay una anécdota, cuando el conde de Romanones estaba como presidente del Consejo de Ministros, hubo una audiencia solicitada por el pueblo evangélico. Y por ser un hombre muy respetado, venerable y toda su trayectoria, pues formó parte de esa comitiva Cipriano Tornos. Y entonces, él cuenta esta historia, cuando estaba con el conde de Romanones, dice, mire, usted fue en San Fernando, Cádiz, que tenían San Fernando de aquí, de Henares, que tenían un colegio, no sé si todavía sigue, los escolapios, dice, yo le estuve enseñando y muchas veces hablaba en contra de los protestantes, de esos herejes. Y mire por dónde usted ahora me recibe a mí como un representante de los mismos. Es una anécdota muy simpática. Bueno, vamos a ver aquí. Juan Bautista Cabrera Ibar, Benissa, Alicante, 1837, Madrid, 1916. Es escolapio, el mismo caso de Tornos, poeta, escritor
y primer obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Y aquí tenéis a la memoria del muy reverendo Juan Bautista Cabrera, primer obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Durmió en el Señor el 18 de mayo de 1916. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Sabéis que es un texto del cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, y que alude a Juan el Bautista. En un cementerio más pequeñito, pero con todo, muy real, porque están enterrados en el Escorial muchos reyes e hijos de reyes. Allí ese texto se contextualiza mal, porque está en la tumba de Juan de Austria. Dice, fue un hombre llamado Juan. Obviamente no se refería a ese texto. Él se casó, tuvo una prole muy grande. Ahí podéis ver en el librito varios de sus hijos e incluso hasta sus nietos. Y es un caso curioso de que a veces han pasado al protestantismo gente porque les parecía que estaban enseñando cosas que la Biblia no autoriza. Pero el hecho de que él desde su colegio, ya ejerciendo como poeta y maestro, huyera a Gibraltar, es porque se escandalizó que la Iglesia Católica persiguiera y metiera en la cárcel, como en esos momentos, cuando él toma esa decisión, ocurre en Sevilla, en Córdoba, en Barcelona, en Granada, a protestantes por su fe. Y entonces dice, yo no puedo estar como ministro de una iglesia que no respeta a las personas y además otros cristianos como son estos. Esta es una historia. Y como anécdota, él allí sobrevivió con clases de dibujo y de matemáticas y también vendiendo preservativos. Esto cuando se lo digo a algunos de mis compañeros, máximo si son de su iglesia y ministros, pues la verdad es que se ponen un poco nerviosos. Porque sin entrar en si es lícito o no, o conveniente, quítalo y pónselo y cosas de esas, lo cierto es que él se dedicara allí para sobrevivir. O sea, claro, se ha encontrado un diario que en ese tiempo en Gibraltar él llevaba y vendía también a Biblias y un libro que había escrito un antiguo canónigo de Sevilla que se conoce literalmente como Blanco Guay, y escribió por qué había dejado a la Iglesia Católica y daba consejo de cómo preservarse de la Iglesia Católica. Ese es el preservativo. Claro, los españolitos que iban a Gibraltar a por esos instrumentos, pues les quedan así. Bueno, él es un poeta, él escribió toda su vida en verso. Dispuso que no se publicara hasta que no muriera, y efectivamente su hijo Fernando, que le sucedió en la iglesia, es una iglesia muy bonita, que está en la calle Beneficencia, frente al antiguo mercado de Barceló, pues él contando toda la historia en verso. Bien, aquí, en este lado, está la esposa, Josefa Latorre de Cabrera, que murió el 11 de marzo de 1923. Y ya aquí están algunos de sus descendientes. Rosario Pérez Caballero, el hijo que le sucedió en el obispado, el muy reverendo Fernando Cabrera de la Torre, obispo electo. Y aquí en el cuadernito que han trabajado en España por la extensión del Evangelio y sobre todo en este caso por la difusión bíblica y la literatura, está Pablo Enrique
el Moro, sería. Él nació en Bruselas, vino aquí hace ya un montón de años y fundó una numerosa familia que nosotros hemos conocido, se casó con una asturiana y él descansa aquí y él hace unos años solamente, ¿no? Enrique de More, nació el 24 de abril de 1955 y murió en 18 de febrero. en el 2009. Él era un políglota, hablaba un montón de idiomas, se dedicó a la enseñanza, llegó a empezar una traducción del Nuevo Testamento que no llegó a terminar y tenía una colección de 1000 ejemplares de la Biblia en distintas lenguas y es muy recordado por sus enseñanzas y su literatura. Los epitafios, que suelen ser incrédulos, ateos, agnósticos, pero obviamente los evangélicos se distinguen, veis, la cruz, pues es una cruz desnuda. Cristo ha resucitado, no está ahí pendiente de una cruz. Y luego un libro abierto que alude a las Sagradas Escrituras y el texto, porque es que ya está condicionado, ¿no? Que más se repite. Si pues, yo un día quiero tener el suficiente humor, pero soy un tío muy saborío, no tengo buen humor. Pero bueno, voy a contar cuántos son los textos y cuántos se repiten. En este caso es, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Son palabras de Jesús a la desconsolada María de Betania. Y que es un relato muy hermoso. Sí, bueno, me alegro. Me encantan los enfermos. Sí, sí, pues mira. Aquí hay una tumba que merece ser destacada porque es aunque él murió, como bien se dice ahí, el 18 de noviembre de 1878 en Madrid, y este cementerio fue en 1804, pues no sé dónde lo enterraron, pero debieron trasladarlo a Madrid. La historia de Francisco Pablo de la Red tiene muchas particularidades y si queréis pues puedo comentaros. Lo dice ahí que nació el 28 de octubre de 1826 en Barcelona. Familia militar, su padre tantas veces pues quería que hiciera la pero él estaba más interesado en el canto y entonces empezó a estudiar canto en Barcelona y luego pues pasó a aquí porque la esas cosas y yendo por la noche por una calle oye cantar las reuniones de evangelización en su casa. Lo denuncian, lo procesan, lo encierran en la cárcel y llega el día del juicio. Y el juez decide que lo condena a destierro perpetuo. Y esta, que era una noticia de calado, pues le hizo sonreír.
Y entonces esto, pues algo así como que se cabreó un poco el juez, claro. De que lo que te diga un rey, tú te rías, pues, digo, un juez te rías, pues, dice, oiga, y tampoco valor da usted a su patria, que el hecho de que ya no va a poder regresar a ella le hace reír. Dice, sí, sí. Dice, porque yo voy a volver y voy a predicar en la capital. La sentencia se ejecutó, estuvo un buen número de años en el norte de África, en Gibraltar, y con ocasión de la libertad de cultos, que se declaró tras derrotar la insurrección, la gloriosa, llamada la revolución de la gloria, de signo republicano, pues fue el primer pastor evangélico en y mira dónde está, y él pudo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Esto es un texto de la Epístola a los Hebreos, capítulo 13 y verso 7. En esa otra tumba, ya como veis, más repleta de nombres, es de la familia, en este caso de misioneros alemanes, los primeros que llegaron a España, y que aquí y en otro lugar del cementerio, luego cuando vayamos saliendo, veremos otra concentración. Veis que aquí hay un montón de ellos, y aquí el texto de la Escritura y también del Evangelio de Juan es: Jesucristo dice, yo vivo y vosotros también viviréis. Y se repite el ya como en otro caso y en muchos otros, Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y como veis, y es lo que os decía antes, las cruces, esta con las palabras de Dios es amor, de una carta del apóstol San Juan, o esta que está ahí sobre un libro, también no aparece nunca el crucifijo. Ese es un caso singular, el de Cipriano. Vamos a seguir. Una iglesia que en la calle Leganito, que va desde la plaza de... ¿Dónde está la plaza de...? La Plaza de Plaza España, para arriba. Plaza de España, a donde está la... hacia Santo Domingo, Santo Domingo. paralela a Gran Vía. Santo Domingo era donde estaba el convento de los dominicos, ¿no? Bien, y él en una de las novelas habla de cómo una institutriz llevaba a la hija de uno de los misioneros a la capilla de la calle Leganitos. Es una mención. Pero hay mucho. Él además consiguió, no sé cómo, un diario de Luis Usotti Ríos de un viaje por Europa buscando las obras de los reformadores españoles, que lo heredó después Julio Caro Baroja, que es sobrino, ¿no? Sobrino de Pío, y que él nació en Madrid. Y una hija de él, que ya es biblioteca, trabaja en la Biblioteca Nacional, siempre está diciendo que va a hacer un trabajo sobre eso. Se publicó en el diario Ahora un resumen de ese diario. Yo lo pude tener, una fotocopia, que me costó un día de campamento de no dormir, porque uno del campamento, que es librero y editor, pues le tenía una copia y dice, no te puedo hacer una fotocopia. Digo, bueno, pero me dejarás por lo menos leerlo. Y así que me pasé la noche, como otras noches me las pasé con una mula. Ella formó parte de lo que se llamó fraternidad cívica. Esencialmente, por lo menos es en un escrito que yo he leído de ella, esa asociación que era de damas, de mujeres, fue para ofrecerse como voluntarias para adecentar, porque habéis visto a veces el desastre de cómo está este cementerio, notablemente en peores condiciones que el otro, que el de allí.
Y entonces ella se ofrecía pues a limpiar y eso. Y aquí Cristina Márquez de Pérez, primera vicepresidenta, está enterrada. Javier, si es tan amable, nos habla que está teniendo una nueva etapa ahora. Vale, esto, la verdad es que investigando, ¿no?, en el cementerio, al leer lo de Fraternidad Cívica empezamos a tirar del hilo y nos dimos cuenta de que era algo, o sea, total, aparte de altruista, totalmente precioso, ¿no? Algo de humanidad. De humanidad. Las pioneras de estos, el pionero fue Miguel Moraita y Sagrario, que fue el que tomó parte en todo y el que, digamos, de alguna forma fundó Fraternidad Cívica y le dio protagonismo a las mujeres que en ese momento, pues, lógicamente no tenían el valor o el reconocimiento. Y entonces, sobre todo, Catalina, la mujer de Salmerón, Catalina Salmerón, de Salmerón, junto con Quintina Rodríguez, Márquez, junto con Cabrera, con Rosa Cabrera, con todos, con muchísimos más, pues formaron lo que es Fraternidad Cívica, que era una asociación benemérita para respetar el derecho, sobre todo en un principio era laico, de los enterramientos en el cementerio, porque claro, esto era una guerra total, ¿no?, en ese momento con la Iglesia Católica. Esto fue un triunfo contra la tolerancia, ¿no?, el poder hacer un cementerio civil, ¿no?, en aquella época, un sitio pues, destinado solamente para personas que no fueran católicos. Y bueno, pues ellas, casi todos los que están enterrados aquí, de la época, todos llevaban el apoyo de Fraternidad Cívica, y lo que hizo Fraternidad Cívica es pues adecentar el cementerio, porque esto no tenía ni agua, y pues conseguir luchando el que esto fuera un sitio que consiguiese que el ayuntamiento pusiese una fuente, de poner flores a las sepulturas, de acompañar, de incluso si necesitaban ayuda las viudas o los viudos de los fallecidos, el poderles facilitar algo económicamente, facilitar sepulturas, que ahora mismo son carísimas, una sepultura de estas vale 9.000 euros ahora mismo. Entonces, en comparación valía lo mismo, o sea, el tener dinero para enterrar a alguien, ¿no? Carmen Burgos, la Colombina que está ahí, Campo Amor, todas ellas pertenecían a Fraternidad Cívica y expandían y ya luchaban fuera. Y nosotros, pues al ver una cosa tan bonita, pues en el 2016 pues refundamos Fraternidad Cívica. Lo que pasa es que, claro, ahora le hemos añadido el cementerio civil. Ya se llama Fraternidad Cívica Cementerio Civil, y lo que intentamos es pues seguir transmitiendo esa imagen y ese jardín de libertad que es esto. Y necesitaba... Bien, este personaje que está aquí, detrás del fotógrafo, es el personaje que está ahí. Este tiene que venir de Galicia por los apellidos. Trencha, yo iba a decir, ¿dónde está la trencha? Pues ya lo tienes aquí. Mira, Ernesto Trenchas. Él nació en Inglaterra, es donde están don Ernesto y su esposa aquí enterrados. También están algunos de sus hijos, como es Juanmar, Gertrudis, esta supongo que no porque se llama Gertrudis era su esposa. Gertrudis es la esposa. Y esta, ¿alguien la reconoce? Es de José García Torrado. A lo mejor es un yerno, o no sabe. Bueno, hay una biografía que acaba de salir, escrita por un historiador británico, muy detallada y muy de rigor, muy de rigor, y tendré ahora que volver a ver ese. Él fundamentalmente se dedicó a comentar tanto en clases y también por escrito muchos de los libros de la Biblia. Incluso hay un Nuevo Testamento donde él y sus discípulos han comentado partes de todo el Nuevo Testamento, pero también ya publicó sobre Isaías, y era muy solicitado tanto en España como en Hispanoamérica. A él le sorprendió la guerra, vino primero aquí a Madrid durante la Segunda República y tenía interés en extender el ministerio al Toledo. Y él describe, es muy emotiva esa página, describe los primeros días de confusión, de asesinatos
de disturbios en Toledo. Allí también estuvo como editor de un librito que se llama Notas Diarias, que estimula la lectura de un pequeño párrafo de la Biblia, y en 5 años, si tú sigues esos textos día a día, pues te pasas por toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y a mí me ha llegado un cuadernito de los que imprimió allí mismo en Toledo, que es una curiosidad nada más. Bien, vamos, que se nos va pasando el tiempo. Rosa Cabrera, siendo discípula de pintura de este pintor, fue muy famoso en su tiempo y era profesor en Bellas Artes, y bueno, y era un aspecto también de ella. Ella nació en el exilio de su padre, que se casó en Gibraltar. Ella nació en Gibraltar en el 1864, y en una de las dependencias de la iglesia donde estuvo su padre y también su tío, Fernando, no hermano, no, exactamente, no, era hermano, hermano Fernando, hay un apostolado que son copias que ella hizo de un apostolado. El apostolado es el nombre que recibe en pintura los retratos de los 12 apóstoles. Y también tiene un cuadro de mayor tamaño allí, que es una copia de Murillo de la famosa caída del caballo de San Pablo. Y ella tradujo desde el inglés una biografía de Calvino. Fue una mujer que se empleó mucho y que tuvo esa preocupación de participar, y escribía con frecuencia en la prensa liberal. Federico Flickner. Y creo que es mejor que añadir que vino al mundo en Keisberg el 10 de junio de 1845 y durmió en el Señor en Madrid el 25 de abril de 1901. Era del Señor, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que vivamos o muramos, del Señor somos. Además de ser traductor, poeta, políglota, ya muy mayorcito, tenía un orfanato y un asilo y un pequeño hospital, y él estudió la carrera de medicina en Madrid para poder ayudar. No es el único caso. Otro que también era curiosamente escolapio como él y que estuvo de pastor, era sacerdote y estuvo de pastor en Sevilla muchos años, también ya mayor, estudió medicina e inventó un jarabe específico contra la tosferina, en un momento en de que morían los niños como chinches, y que había varios fármacos con ese objetivo en la farmacia, pero la gente sabía de que tenía mejores resultados ese, y para que no le dieran gato por liebre, en vez de pedir el específico contra la tosferina del doctor Palomares, pedía el jarabe protestante. Casi había solamente uno. Y un catedrático de allí de farmacia de la Universidad de Sevilla, que montó un museo sobre las cosas vinculadas a su tema, pues me localizó para que le diera yo información, y al final consiguió, y yo tengo en algún sitio una etiqueta de ese específico conocido como el jarabe protestante. ¿Tienes un tarrito de jarabe? Todos los niños a doña Alfride, que recibió una condecoración de que recibió el nombre. Ella murió muy mayor también. ¿Ya? Sí, pero ella está allí, porque allí hay otro bloque. Allí hay, curiosamente, nos hemos saltado otro. Hay 3 sitios, pues claro, como una familia tan numerosa, pues no siempre había el mismo sitio. Aquí está el patriarca, aquí esperando la gloria de la resurrección, los restos inmortales del siervo de Jesucristo. Él tenía una gran preocupación por la obra social, y cuando los terremotos
que asolaron muchos pueblos de Málaga y de Granada, y toda la Alpujarra en 1885, él recaudó fondos de las iglesias evangélicas que conocía en Francia y en otros lugares, y mandó muchísimo dinero e incluso trigo, pero él dijo, yo tengo que supervisar. Muy bien. Normal. Y escribió un libro que lo publicó con seudónimo porque, claro, el consejo que estaría con nosotros. Pero no, pero bueno, yo voy a ver, este es. Este es el que está aquí, Emilio. Emilio, y su hijo, uno de sus hijos es arquitecto, es el que diseñó la tumba. Él era un hombre de negocios. Pero no es el pequeño. Y No, es el tiene una arquitecto. circunstancia. Martín de Valdivia, en una de las reuniones de tantas estatuas que habían sido en Pinos Reales, él murió allí. Bueno, pues cumpliendo el horario. Hemos terminado la ruta del protestantismo por los cementerios con el historiador Gabino Fernández y ahora aquí en Plaza España, esperando a que venga el autobús, estoy con Jorge Parra, que me ha estado ayudando con las fotos y vais a ver muchas fotos en el vídeo final. ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos visto? Me ha parecido muy interesante, ha sido una excursión de lo más temática, hemos visto la historia, las tumbas de muchos hermanos nuestros que dejaron un legado para las nuevas generaciones, y viendo sus tumbas vemos que nos dejaron un legado y que son reales y que pasaron por momentos muy duros también, según nos cuenta en el paseo. Entonces creo que es bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Porque a veces pensamos que como cristianos en este momento la cosa está muy dura, está muy fuerte, sin embargo han habido otras épocas en la historia que la cosa ha sido peor. La Inquisición fue algo tremendo, o sea, tenemos que darle gracias al Señor, y estamos viviendo un tiempo bien importante donde debemos tomar conciencia y hablar de nuestro Señor Jesucristo, aprovechar cada momento para hacerlo. Muchas gracias, Jorge, nos vemos que se nos va el autobús.